Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Cadenas de suministro a nivel mundial y a nivel local se han visto sumamente interrumpidas, por usar una palabra, debido a la pandemia. Explícanos esto, Liliana. Así es, Eduardo. Pues mira, el caso más importante lo tenemos en China, por ejemplo, que justo cuando empezó la pandemia, pues China decidió cerrar durante el primer trimestre del año las fábricas, los puertos, las carreteras, y evidentemente, Eduardo, eso tuvo una afectación muy importante, no solamente en China, sino en el resto del mundo, en pues diversos sectores como el sector automotriz, el sector eléctrico. De hecho, hay analistas que dicen que esta afectación en términos de los suministros no se daba desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿qué pasa, Eduardo? Bueno, pues que en realidad el Banco Interamericano de Desarrollo ha hecho un análisis en donde considera que no todo es malo en digamos, pausa que se ha dado de algunos países de ser proveedores de suministros, ¿no? Y lo que dice el Banco Interamericano de Desarrollo es que algunos países, como por ejemplo Estados Unidos, ahora podría hacer un cierto cambio, Eduardo, y en vez de tener como proveedores a países que están tan lejanos como China y que además, como les decía, que en ese primer trimestre cerró la proveeduría de muchos bienes y servicios, lo que debería de hacer un país como Estados Unidos sería voltear a ver qué otros proveedores tiene dentro de su mismo continente que pudieran ser un sustituto de esas proveedurías pues mucho más alejadas, ¿no? Y eso es lo que le llaman con este concepto de nearshoring, que es buscar proveedores mucho más cercanos a ti, ¿no? Entonces, aquí es donde también menciona el banco que hay una área de oportunidad para los países del Caribe y para los países de Centroamérica. No sin antes también mencionar que es muy importante que para que estos países pudieran ser proveedores de Estados Unidos, Canadá u otras naciones, también definitivamente tienen que invertir en temas de infraestructura, en temas de logística, atraer inversión extranjera directa también para poder invertir en pues productos, digamos, de mayor valor agregado. Y bueno, pues este es un planteamiento, Eduardo, que suena lógico, porque ahorita justamente en el programa estábamos hablando de estos rebrotes en donde posiblemente, no sé si China, pero tal vez otros países en Asia o en Europa vuelvan a cortar la cadena de suministros, y como decía, es aquí donde los países, y no solo hablo del Caribe y de Centroamérica, deben de buscar estas áreas de oportunidad, ¿no? Si bien pareciera que en términos económicos la pandemia ha traído pues desgracias y desequilibrios económicos en todos los países, también creo que es momento de que busquemos dónde hay una oportunidad para mejorar. Actualmente te quiero hacer unas preguntitas. A ver, ¿de dónde sacan el dinero para invertir en estos países que están bien amolados para convertirse en proveedores chinos? Bueno, ¿de dónde obtienen la mano de obra calificada para convertirse en proveedores de los chinos? ¿Y a qué precio van a poder ofertar? Porque sabemos que los precios que dan los chinos a veces nadie los puede igualar. Tienes toda la razón, Eduardo. Me parece que es un planteamiento que no debe de verse únicamente como de corto. Sí, es una inversión que se tiene que planear a futuro, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho que en México debemos de diversificar las exportaciones y seguimos concentrados en que nuestras exportaciones van primordialmente a Estados Unidos? ¿Cuántas veces hemos dicho que la mano calificada o el plus, digamos, de los mexicanos no tiene que ser únicamente la mano de obra barata, sino que debemos de invertir en que los mexicanos pues tengan mayores habilidades, mayores capacidades, mayor entrenamiento, mejor inglés? Y seguimos, Eduardo, en las mismas. Pasan y pasan los años y no logramos generar mayor valor agregado, tener mejores productos, mejores servicios, y creo que tú lo ves desde unos ojos y una óptica bastante realista. No es algo nuevo, ¿no? Pensar que los países de América Latina en general tenemos que mejorar, como tú dices, en infraestructura, en logística y en muchos otros temas para ver cuándo va a ser ese momento en el que estos países tengan una oportunidad
de poder ser proveedores de un país más grande, ¿no? Pues que empiezan hoy en 15 o 20 años, pero si hubieran empezado hace 20 años ya lo seríamos, pero acuérdate que somos los países de mañana. Y además México peor, tienes al principal mercado del mundo juntito a ti, pues ¿para qué te preocupas de China? Ay. A ver, Álvaro. Mira, cuando tú ves qué ha pasado con la cadena de suministro, y aquí creo que estoy de acuerdo con Liliana, 64% de las empresas a partir del COVID-19 y de los efectos que tuvo la pandemia tuvieron que reconfigurar su cadena de suministro para adaptarse al comercio electrónico, porque también no solamente es un asunto de cómo te metes a una cadena de suministro que existe, tienes que meter una cadena de suministro que se esté reinventando, pero que además en 56% de los casos las empresas reconocen que tuvieron que renegociar los contratos. Entonces tienes nuevas reglas, nuevos contratos y por supuesto ya en el tercero de los casos, como dice Liliana, encontrar estas alternativas de dónde vas a sacar la cadena de suministro. Pero ojo, esto hasta tercer lugar, es nuevo negocio y nuevas reglas. Luis Enrique. No, mira, yo diría que tu inquietud es totalmente cierta, Eduardo. No hay posibilidades ahorita en América Latina, vamos a decir, incluyendo México, decir, vamos a convertirnos en proveedores para reemplazar a China. México tiene una posición muy importante en el comercio con los Estados Unidos. Somos el principal vendedor de lo que Estados Unidos compra por encima de China, pero no tenemos una estrategia que nos diga, a ver, vamos a aprovechar esta circunstancia para convertirnos en el gran proveedor. Es la verdad. Nunca le hemos tenido, realmente, nunca le hemos tenido. Y la gente cuando dice, vamos a venderle a Europa, a Sudamérica, a Asia. A ver, ¿qué le vendemos a Sudamérica? Realmente, ¿qué le podemos vender que ya no tengan ellos? Y los mercados locales, ¿qué tanto nos van a comprar? Europa está muy cerrada y, ojo, México tiene un tratado de libre comercio con la Unión Europea, de lo que ha servido. Digo... Es que nuestro gran mercado es el norte, es Estados Unidos y Canadá. No andemos buscando mercados en China. No nos acabamos que tenemos al norte. No, pero no más el mercado que representan los latinos en Estados Unidos. ¿Qué? Es de la misma dimensión de todo el mercado nacional México. Sí. Para que vean lo monstruoso que es. Hugo Páez. Yo creo que lo que vamos a exportar van a ser migrantes, porque eso había bajado anteriormente y al final del día los centroamericanos, estamos hablando de hondureños, guatemaltecos, salvadoreños y demás, nos habían rebasado por mucho. Ahora va a ser No, señor, para eso tenemos a la Guardia Nacional, para que no pase. ¿Qué te pasa? Ellos no, pero nosotros íbamos a ir allá. ¿Qué te pasa? Tampoco los mexicanos pasan. Para concluir, Liliana. Sí, justamente hablando de esos países, es importante mencionar que ya el Banco Interamericano de Desarrollo está haciendo inversiones en El Salvador, en Honduras y en República Dominicana para ver si, bueno, esta idea de ser las cadenas de suministro de países como Estados Unidos, pues se logra concretar. Y como dice Eduardo, ojalá que sea antes de los próximos 20 años. Y a ver cuánto se roban los oligarcas de esos países. Para molarla, ¿no? Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.